Muy bien. Bueno, muy bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar presente en esta defensa de tesis. Vamos a proceder a dar la lectura del acta donde se autoriza la defensa de tesis. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, al primer día del mes de diciembre del año 2021, siendo la hora 9, mediante el uso de medios audiovisuales sincrónicos de la Secretaría de Posgrado e Investigación de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán, se reúne el jurado que debe dictaminar sobre el trabajo de tesis de maestría presentado por la ingeniera agrónoma Verónica Castillo, titulado Estudio de la variabilidad fenotípica en las secciones de garbanzo Cicer arietinum mediante el uso de descriptores morfológicos y agronómicos en la provincia de Salta, para optar al grado académico superior de Magíster en Ciencias Agrarias, Orientación Producción Sostenible, integrado por los siguientes profesionales: Magíster Adriana del Valle Pastoriza, doctora María Josefina Ruiz y doctora Graciela Agustina Leofante. Se encuentra presente también el doctor Luis Ernesto Erazú, quien representa a la Comisión de Supervisión de acuerdo a la reglamentación vigente. Además se encuentra presente en este acto autoridades de la Casa de Estudios, integrantes de la Comisión de Supervisión, personal docente de esta facultad y público en general. El jurado determinó la formal aceptación del mencionado trabajo de tesis, por lo que procedo a invitar al aspirante a defender su tesis en sesión pública y solemne. Verónica, cuando quieras puedes compartir pantalla y comenzar tu exposición. De acuerdo, gracias. Listo, está perfecto. Bien. El nombre del trabajo de tesis es Estudio de la variabilidad fenotípica en accesiones de garbanzo Cicer arietinum mediante el uso de descriptores morfológicos y agronómicos en la provincia de Salta. El garbanzo, cuyo nombre científico es Cicer arietinum, pertenece a la tribu Cicerae, familia Fabaceae, es una especie anual, autógama, diploide, tiene la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico. En el marco de una agricultura sostenible, esta característica le permite desempeñar un papel muy importante en la rotación cereal-leguminosa, contribuyendo así a la capacidad de disminución de plagas y enfermedades y al aumento de la fertilidad de los suelos. El centro de origen es noroeste de Siria, sureste de Turquía. Durante el largo periodo de domesticación, selección y dispersión del cultivo, se diferenciaron fenotípicamente dos tipos de garbanzo, los garbanzos tipo Desi y los garbanzos tipo Kabuli. Los garbanzos tipo Desi se caracterizan por presentar flores de color violeta, presencia de antocianinas en la planta, color del grano que puede ir desde el anaranjado, marrón a negro, textura rugosa, forma triangular, y el peso de 100 semillas puede variar entre los 10 a 25 gramos, mientras que los garbanzos tipo Kabuli se caracterizan por presentar un color de flor blanca, sin presencia de antocianinas en las plantas, color de granos claros, textura lisa y tuberculada, y el peso de 100 semillas puede variar entre los 25 a 60 gramos. El garbanzo tipo Kabuli fue el material introducido en América. En nuestro país fue introducido por la corriente colonizadora del Perú y complementariamente con la de Chile. Las poblaciones sauco, mexicano y criollo fueron la base de cultivo durante el siglo XX. Con respecto al mejoramiento genético del garbanzo en Argentina, en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Catamarca, en el año 1964, inicia un análisis, evaluación con líneas introducidas, con materiales introducidos
los cuales obtuvieron líneas promisorias que tuvieron buena difusión en las zonas garbanceras de la provincia de Salta. En 1970, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, obtiene el primer cultivar denominado Chañarito S 156. Posteriormente, se obtienen los cultivares norteños, Felipe y Chiara. Desde el año 2002, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombre de Tucumán viene trabajando en la selección y obtención de materiales de garbanzo que se adapten bien a la zona del noroeste argentino. Entre las variedades obtenidas por esta institución fueron las TUC 464, TUC 403 y TUC G70. Con respecto a la importancia económica del cultivo de garbanzo, el consumo mundial se concentra en Asia, donde los principales países consumidores de garbanzo a nivel mundial son Emiratos Árabes, Myanmar, India, donde el consumo per cápita se encuentra entre los 5 a 7 kilogramos por persona. Si lo comparamos con el consumo per cápita de Argentina, es de 250 gramos a 600 gramos. Como podemos ver acá en la figura superior, tenemos la evolución de la producción del cultivo de garbanzo, donde las líneas en azul hacen referencia al área cosechada y las líneas en rojo hacen referencia a la producción de garbanzo en toneladas. En el año 2019 se produjeron un total de 14,2 millones de toneladas producidas sobre un área total cosechada de 13,7 millones de hectáreas. Con respecto a los principales productores, Asia, a nivel del continente, Asia es el principal productor de garbanzo, ya que participa con el 85,2% de las producciones mundiales. El principal productor en este país es India, ya que India no tan solo es el principal productor a nivel del continente asiático, sino lo es a nivel mundial, ya que participa con más del 60% de las producciones mundiales. África y América aportan un 4,6% de la producción mundial, Oceanía el 4,3%, donde Australia es el principal productor, y Europa aporta un 1,3% de la producción mundial. El principal país exportador es Australia, ya que participa en el mercado con más del 50% de las exportaciones mundiales. En cuanto al principal país importador es India, el 85% de la producción de garbanzo es tipo DESI, donde el principal productor es India, aunque también India participa en el mercado de la producción de tipo Kabuli. En cuanto a la producción en Argentina, las principales provincias productoras son Córdoba, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y algunas zonas de la pampa húmeda. En el año 2019, en nuestro país se produjeron un total de 68.000 superficie de área cosechada y una producción de 137.000 toneladas. Como podemos ver, en este año hubo una menor área cosechada con respecto al año 2018 y 2017, que fue cerca de las 100.000 hectáreas cosechadas. Esto se debe a dos factores, principalmente al precio de garbanzo, que en el año 2017-2018 estuvo a $800 la tonelada, y en el año 2019 bajó a $500 la tonelada. Y por otro lado, también se debe a las condiciones climáticas que no fueron las óptimas para que el suelo se encontrara en condiciones para realizar la siembra del cultivo. Con respecto a la caracterización y conservación de la variabilidad genética, la conservación y el uso de la diversidad genética vegetal son esenciales para el desarrollo de una agricultura sostenible. Esto porque la diversidad genética presente en las especies y poblaciones determinan su adaptabilidad a cambios ambientales, asegurando la sobrevivencia y evolución futura
y por otro lado, porque la diversidad genética es la materia prima para cualquier programa de mejora genética vegetal. La caracterización de los materiales se puede realizar a través de descriptores morfológicos, bioquímicos y moleculares. En cuanto a los marcadores morfológicos, son las características fenotípicas de fácil identificación visual, como por ejemplo el color, el tamaño, el peso, la altura. Presentan algunas limitaciones, como la expresión tardía, bajo polimorfismo, baja heredabilidad, y además están influenciados por el ambiente. Pero a pesar de estas limitaciones, siguen siendo muy usados para la descripción de materiales, ya que para su evaluación necesitan herramientas simples y de bajo costo comparadas con los descriptores de base molecular. Por otro lado, la UPOP, que es la Unión Internacional de Protección de Obtenciones Vegetales, acepta un total de 19 descriptores para la descripción varietal. En cuanto a la conservación de los materiales de garbanzo, a nivel mundial, las colecciones más importantes se encuentran en el ICRISAT, que es el Instituto Internacional de Investigaciones para Cultivos de los Trópicos Semiáridos, que se encuentra en India, y en el ICARDA, que es el Centro Internacional de Investigaciones Agrícolas para las Zonas Secas, que se encuentra en Siria. En Argentina, las colecciones de garbanzos se encuentran conservadas en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Cerrillos y en el Banco de Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. En el año 2013 se inicia un proyecto rescate, conservación y valoración de germoplasma para el NOA, denominado INTA Jaudea Conadep, con el objetivo de poder caracterizar materiales de diversos orígenes y luego ser conservados en el banco de germoplasma para posteriormente usarse en un programa de mejora genética para ampliar la base genética del cultivo, ya que actualmente la mayor producción en el país se basa en los cultivos chañarito y norteño. Dentro de este proyecto se enmarca el presente trabajo de tesis. Con respecto a la hipótesis, las 93 accesiones de garbanzo estudiadas en el Valle de Lerma, Salta, presentan variabilidad fenotípica que puede discriminarse en base a las características morfoagronómicas. Con respecto al objetivo general, caracterizar accesiones de garbanzo mediante descriptores morfoagronómicos en el Valle de Lerma, Salta. Los objetivos específicos son para las 93 accesiones de garbanzo, realizar un análisis descriptivo de las diferentes accesiones de garbanzo en relación con los caracteres morfoagronómicos, evaluar la variabilidad fenotípica a través de variables cuantitativas y cualitativas, analizar y cuantificar el consenso de los ordenamientos obtenidos a partir de datos cuantitativos y cualitativos, y determinar los descriptores que efectivamente contribuyen a la discriminación entre las accesiones estudiadas, y por último obtener una función canónica que permita clasificar nuevas accesiones según su origen. Con respecto a materiales y métodos, se trabajó con 93 accesiones de garbanzo de diferentes orígenes, accesiones de origen España, que son garbanzos, corresponden a garbanzos tipo Kabuli, accesiones de origen India, que son garbanzos tipo Desi, accesiones de origen Argentina, que son garbanzos tipo Kabuli, de las cuales se trabajó con los 4 cultivares comerciales y 22 líneas argentinas tipo mexicanas. Estas accesiones tipo mexicanas se las denomina así porque tienen caracteres parecidos a las variedades mexicanas. También se trabajó con accesiones de origen siria, que también corresponden a los garbanzos tipo Kabuli, y con líneas de producto del cruzamiento de JG62 por ILC72, el primero Desi y el segundo Kabuli, y con una accesión de origen ruso. Con respecto al área de estudio y al diseño experimental,
El ensayo se llevó a cabo en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Cerrillos, Salta, el cual presenta un régimen de precipitación de 800 milímetros anuales. El ensayo experimental consistió en una parcela única, se sembró por cada accesión una línea de 4 metros de largo, distanciados a 0,70 metros, con una densidad de siembra de 10 semillas por metro lineal. Para reducir el efecto del ambiente, la caracterización de las accesiones se realizó sobre 5 plantas por cada accesión, y estas fueron seleccionadas aquellas plantas donde se encontraban en plena competencia. Fueron evaluados un total de 24 caracteres morfoagronómicos, 17 descriptores cuantitativos y 7 cualitativos. Entre los caracteres cuantitativos se evaluó la longitud y ancho de foliolos, número de foliolos por hoja, número de ramas con vaina, longitud y ancho de canopia, longitud y ancho de vaina, número de semillas por planta, número de vainas por planta, altura a la inserción a la primer vaina, peso de 100 semillas, longitud de semilla, ancho de semilla, rendimiento por planta, altura de planta y número de semillas por vaina. Se realizaron un total de 7.905 observaciones registradas para los caracteres cuantitativos. Para los caracteres cualitativos se evaluó el hábito de crecimiento, erecto, semierecto, postrado, color de flor, blanco, violeta, tipo de vaina, simple, doble, forma de la semilla, redonda, redonda, angular, angular, color, textura de la semilla, rugosa, lisa, tuberculada, color de la semilla, para la cual se utilizó la carta de colores de Munsell, pigmentación de la planta, sin antocianinas, con antocianinas, y para los caracteres cualitativos se realizaron un total de 3.255 observaciones. Con respecto al análisis estadístico, se realizó la estadística descriptiva, para lo cual se calculó el promedio, la amplitud, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Se determinó la correlación de Pearson para estimar la magnitud y el tipo de asociación entre cada par de descriptor cuantitativo. Se realizó un diagrama de perfil multivariado. Con respecto a la estimación de la variabilidad fenotípica, se analizó los métodos de clasificación jerárquica, para el cual se construyeron 2 dendogramas. El primero se construyó con los datos cuantitativos y el segundo con los datos cualitativos. Para ambos datos se utilizó el método de emparejamiento de pares no ponderados, usando la media aritmética. Para los datos cuantitativos se trabajó con la distancia euclidia, y para los datos cualitativos se trabajó con el índice de emparejamiento simple. Como método de validación se estimaron los coeficientes de correlación entre los datos de la distancia de la matriz original y los de la correlación cofenética correspondiente. Y por otro lado se aplicó la estrategia de bootstrapping. Con respecto a los métodos de ordenación, se realizó un análisis de componentes principales para datos cuantitativos y un análisis de coordenadas principales para datos cualitativos. Para el análisis conjunto de caracteres cuantitativos y cualitativos se realizó un análisis de procrustes generalizado. Y para el análisis discriminante se definieron a priori 4 grupos: Argentina, España, Siria e India, en base al origen geográfico de las accesiones. En este análisis no se consideraron a las accesiones J, que son producto del cruzamiento de Desi por Kabuli, ya que no tienen establecido un origen geográfico, y tampoco se consideró a la accesión de origen ruso, ya que era la única accesión presente en este grupo. En cuanto a los programas estadísticos utilizados, todos los análisis se realizaron con el programa Infostat versión 2013, a excepto el bootstrapping, que se utilizó el programa R, paquete PB Plus.
El PV+ proporciona dos tipos de p-valores, el p-valor AU, que es el multi-scale bootstrap, y el p-valor BP, que es el bootstrap clásico. Los conglomerados con una AU superior al 95% son más precisos y están fuertemente apoyados por los datos. Bueno, con respecto a los resultados y discusión, en cuanto a la estadística descriptiva, podemos ver en la tabla que se encuentra a la izquierda de la pantalla, los estadísticos descriptivos para el conjunto de las 93 accesiones de Garbanzo. Podemos observar que el coeficiente de variación osciló entre 7,45 y 65,86. Los caracteres que presentaron un coeficiente de variación superior al 30% fueron número de ramas con vaina, número de semillas, número de vainas por planta, número de semillas por planta, peso de 100 semillas y rendimiento por planta. Mientras que número de foliolo por hoja, longitud de foliolo y ancho de canopia fueron los que presentaron menores valores de coeficiente de variación. Cuando se analizó el coeficiente de variación para las accesiones de Garbanzo según su origen, nuevamente los caracteres que presentaron un mayor coeficiente de variación fueron número de ramas con vaina, número de vainas por plantas y rendimiento por planta. Es acá poder destacar que para la variable número de ramas con vainas, para las accesiones J producto del cruzamiento de Deci por Cabuli, presentan un coeficiente superior de 101,53 con respecto al coeficiente de variación obtenido cuando se analizó las accesiones en conjunto. Este alto valor presentado en esta última tabla puede ser explicado a que las accesiones que pertenecen a este grupo estarían compartiendo caracteres de ambos tipos de garbanzo. Con respecto al análisis de correlación simple, tenemos en la presente tabla para las 93 accesiones de garbanzo, como podemos observar, de los 135 coeficientes de correlación obtenidos, 77 fueron altamente significativos, mientras que 7 fueron significativos. La correlación más significativa y de mayor valor se dio entre las variables número de vaina por planta y número de semillas por planta, con un coeficiente de determinación de 0,88, indicando que el 88% de la variación total observada en una de las variables puede ser explicada por la variación de la otra. Otras correlaciones altamente significativas y con valores superiores a 0,8 se dieron entre longitud de vaina y ancho de semilla, entre ancho de semilla y longitud de semilla y peso de 100 semillas. Y también podemos ver que otras correlaciones altamente positivas entre longitud de semilla y rendimiento por planta. Perdón, y peso de 100 semillas. Y correlaciones altamente significativas de signo negativo se dio entre las variables número de vainas por planta, con tamaño de vaina y tamaño de semillas y peso de 100 semillas. Cuando se analizó la correlación simple para las accesiones de garbanzo según su origen, podemos ver nuevamente que la correlación mayor y altamente significativa se dio entre las pares de variables número de vainas por planta y número de semillas por planta, en los tres grupos. También se encontraron correlaciones altamente significativas superiores a las encontradas en la tabla anterior, entre las variables número de vainas por plantas y rendimiento y número de semillas por planta,
rendimiento. La fuerte correlación positiva encontrada entre las pares de variables, número de vainas por plantas y número de semillas por planta, y entre el tamaño de vaina y tamaño de semilla, permitiría reducir el número de atributos a evaluar. Podemos ver también que la longitud y ancho de semillas resultan fuertemente determinantes del peso de semilla, ya que estos descriptores son muy importantes a la hora de realizar transacciones comerciales, ya que el mercado internacional prefiere garbanzos de dimensiones grandes. En cuanto al diagrama de perfil multivariado, para las 93 accesiones de garbanzo, podemos encontrar que las variables que mayor diferenciaron entre las accesiones fueron número de vainas por planta, número de semillas por planta y rendimiento por planta. Con respecto al método de clasificación jerárquica, para datos cuantitativos, tenemos un coeficiente de correlación cofenética de 0,847, en el cual se conformaron 4 grupos distanciados a 0,05, avalados por valores de AU mayores al 95%. Como se puede observar, tenemos el grupo 1, integrado por accesiones de origen siria, el grupo 2, que está conformado por accesiones J, que son producto de los garbanzos tipo Desi por Kabuli, y las accesiones de origen india, que son Desi. El grupo 3 está conformado por 28 accesiones. Podemos observar acá accesiones de origen siria, se encuentra chañarito, que es de origen argentino, y algunas tipo mexicanas, que son también de origen argentino. Y en este grupo también se encuentra la accesión de origen india, la PB1. En el caso del grupo 4, presenta una mayor cantidad de accesiones, 48 en total. Presenta accesiones de diversos orígenes, como Pringao, Juano, que son de origen español, la ILC 72, que es de origen ruso, las Mexicano y Felipe, Norteño y Chiara, que son las de origen argentino. Las principales diferencias entre los grupos se debe a las variables peso de 100 semillas, altura de plantas, rendimiento por planta, número de vaina por planta y número de semillas por planta. Con respecto al método de clasificación jerárquica para datos cualitativos, se obtuvo un coeficiente de correlación cofenética de 0,95, indicando que no se produjo una distorsión con el método de emparejamiento utilizado. Como se puede observar, tenemos la conformación de 2 grupos. El primer grupo, que está en azul, estaría integrado por las accesiones de origen de J, que son producto del cruzamiento de Desi por Kabuli, y algunas accesiones de origen indio. Estas accesiones corresponden a aquellos garbanzos que son tipo Desi. Mientras que en el segundo grupo, que está en rojo, que presenta una mayor variabilidad en cuanto al número de accesiones, podemos observar que acá se ubica la accesión P2245, que es de origen Desi, y todas las restantes, perdón, que es de origen india, pero es tipo Desi, y todas las demás restantes accesiones corresponden a los garbanzos tipo Kabuli. Esta accesión P2245 se ubica en este grupo por presentar tipo de vaina simple y color claro de semilla, compartiendo caracteres con los garbanzos tipo Kabuli. Los principales caracteres que permitieron diferenciar ambos grupos fueron el color de flor y la presencia de antocianinas. Con respecto al análisis de componentes principales para datos cuantitativos, en la tabla superior tenemos que las primeras 4 componentes obtuvieron un autovalor superior a 1 y explicaron el 72% de la variación total. La primera componente explicó el 44% de la variación total. En la tabla inferior
se encuentran los autovectores para las primeras 3 componentes. Como podemos observar, en la primer componente, las variables que mayor aporte hicieron en esta componente con un coeficiente positivo fueron ancho de foliolo, ancho y longitud de vaina, ancho y longitud de semilla y peso de 100 semillas. Y las variables número de vaina por plantas y número de semillas por planta también fueron importantes por el aporte, pero con un signo negativo. En cuanto a la componente 2, las variables de mayor peso fueron número de foliolos por hoja, en este caso con un coeficiente positivo, al igual que número de vaina por planta, y rendimiento por planta. En la componente 3, las variables de mayor peso fueron longitud de canopia, altura de planta, altura de la inserción a la primer vaina, y longitud de semilla, pero con un coeficiente negativo. Cuando se realizó el gráfico para las 2 primeras componentes, se puede observar la conformación de 4 grupos. Hacia la derecha de la componente 1 podemos observar el grupo 2, que se caracteriza por presentar mayor número de vainas por planta, mayor número de semillas por planta y mayor número de semillas por vaina. Como podemos ver, acá se encuentran las accesiones de origen India y algunas accesiones J. Hacia el lado derecho de la componente 1 tenemos el grupo 1 y 4, que se caracteriza por presentar mayor peso de 100 semillas, mayor tamaño de semilla, tamaño de vaina, mayor altura de planta. Es el caso de las accesiones de origen argentino, como ser acá podemos distinguir al cultivar norteño y Chiara, que se caracterizan por presentar un mayor peso de 100 semillas. Para el caso del norteño es de 51,6 gramos y el caso de Chiara es de 56 gramos. Y en el centro se concentrarían aquellas accesiones, como por ejemplo México 4, que se caracteriza por presentar mayor rendimiento por plantas y número de foliolos por hoja. En el gráfico para la componente 1 y 3 se obtuvo el resultado parecido al que se obtuvo con la componente 1 y 2, solo que acá podemos observar más definido la separación de los grupos 1 y 4, donde en la parte superior se encuentra el grupo 1, que se caracteriza por presentar mayor altura de planta, mayor longitud de canopia, mayor altura de la inserción a la primer vaina, mayor longitud y ancho de foliolo. Es el caso, como ejemplo, tenemos a las accesiones ILC 72, que es de origen ruso, y es la que presenta mayor altura de 88 centímetros con respecto al resto de las accesiones. Otras accesiones a considerar también por la mayor altura es Pringao y Juano, que presentan 86 y 79 centímetros respectivamente. Hacia el lado inferior se encuentra el grupo 4, que se caracteriza por presentar mayor peso de 100 semillas y mayor tamaño de vaina y semilla. Es el caso nuevamente de las accesiones de origen argentino, sobre todo norteño, chañarito y Chiara, y algunas tipo mexicanas. Y en el centro nuevamente se encuentran las accesiones que presentan mayor rendimiento y número de ramas con vainas. Con respecto al análisis de coordenadas principales para datos cualitativos, las primeras 3 componentes explicaron el 73% de la variación total. La primera coordenada, explicó el 38%. En cuanto al gráfico, podemos observar el mismo resultado cuando analizamos el método de clasificación jerárquica en el dendrograma para datos cualitativos.
Como podemos observar, nuevamente las accesiones, acá la componente 1 se para hacia la izquierda, los garbanzos tipo Kabuli, ¿sí? Y dentro de este grupo nuevamente se agrupa P2245, que es tipo DESI, pero que estaría compartiendo caracteres con los garbanzos tipo Kabuli. Este resultado, como les dije, ya se observó cuando se analizó el dendrograma para datos cualitativos. Bueno, hacia la derecha de la componente 1 tenemos los garbanzos tipo DESI, y nuevamente acá se encuentran las accesiones de origen India y algunas accesiones J. En cuanto al análisis de proclúster generalizado, las primeras tres componentes explicaron el 71,2% de la variación total, la primera componente explicó el 49,8%, con respecto a la suma de cuadrados dentro por caso, tenemos en color negro las accesiones que presentaron una menor discrepancia entre ambas caracterizaciones cualitativas y cuantitativas, ya que presentaron menores valores de suma de cuadrados residuales. Acá podemos encontrar a Kiara y Felipe, que son líneas hermanas, ya que provienen de una misma población. En cuanto a las accesiones en rojo, son las que presentaron una mayor. Hola. Yo no sabía si era solamente yo. No, parece No, que se cortó, Todo. se le cortó a Verónica, ya voy a hablar. Bien, bien. Hubo un problemita ahí, parece. Sí. Adriana, si no podés ver bien, es inconveniente de Verónica, ya lo solucionó por ahí por tu pantalla. ¿A todos les parece? Bueno, con respecto al análisis discriminante, el test de Bartlett de homogeneidad de matrices de covarianza avaló el uso de la función discriminante lineal. En base a este análisis se formaron 3 ejes canónicos. Los primeros 2 ejes canónicos explicaron el 92,99% de la variación acumulada, de la varianza acumulada. En cuanto a las funciones discriminantes, datos estandarizados para las variancias comunes, para los ejes canónicos en 1 y 2, tenemos en la tabla inferior, podemos observar que las variables que mayor aporte hicieron en la componente 1, con un coeficiente negativo de 0,84, fue el número de vainas por planta, y rendimiento por planta con un coeficiente positivo de 0,67. Y en el eje canónico 2, la variable de mayor peso fue nuevamente número de vaina por planta con un coeficiente negativo de 0,90, y longitud de semilla también con un coeficiente negativo de 0,67.
En cuanto a la tabla de clasificación cruzada, podemos observar en las filas, representa al grupo, el que pertenece cada accesión, y en las columnas está el grupo al que se le asignó la misma al realizar la función discriminante. Como podemos ver, las accesiones de origen Argentina e India se clasificaron correctamente, mientras que las accesiones de origen España tuvieron una tasa de error del 25%, de las 4 accesiones en total, 3 se clasificaron correctamente y una se confundió con las accesiones de origen Argentina. Siria tuvo una tasa de error del 5%, donde de las 40 accesiones en total, 38 se clasificaron correctamente y 2 se confundieron con las de origen España. La tasa de error en total fue del 4%. La tasa de error encontrada entre las accesiones de origen España y Siria se debe a que en sí, como dijimos, en Siria se encuentra uno de los bancos de germoplasmas más importantes, el cual que además intercambia materiales con otros países que se dedican al mejoramiento genético del cultivo, lo cual estos países estarían, al intercambiar estos materiales, estas accesiones, estarían compartiendo algunos caracteres en común. En cuanto a la representación de los intervalos de confianza de los centroides, para los primeros 2 ejes canónicos podemos observar que el eje canónico 1 separa hacia la izquierda las accesiones de origen India, que son tipos DESI, y acá es importante volver a recordar que la variable de mayor peso que tuvieron en este eje canónico fue el número de vainas por plantas y rendimiento por planta, mientras que hacia la derecha del eje canónico podemos encontrar las accesiones de origen España, Siria y Argentina, que como dijimos anteriormente corresponden a los garbanzos tipo Kabuli. Bueno, por último se obtuvo funciones discriminantes canónicas para los ejes 1 y 2. En la parte inferior podemos ver cómo se expresan ambas funciones discriminantes. Este valor F permitirá proyectar cada nueva accesión en el plano del eje canónico y asignarla a un grupo. Este estudio es importante ya que muchas veces en un banco de germoplasma se conservan materiales para el cual se desconoce su origen y podrían utilizarse estas funciones discriminantes para poder clasificar estas accesiones de origen desconocido a uno de los grupos preestablecidos en este trabajo. Como conclusión tenemos, en base a los resultados obtenidos, se puede decir que existe variación fenotípica para todos los caracteres evaluados en las 93 accesiones estudiadas. Los caracteres agronómicos, número de ramas con vaina, número de vainas por planta, peso de 100 semillas y rendimiento por planta fueron los que presentaron mayores coeficientes de variación. Las correlaciones positivas e importantes entre las pares de variables, número de vainas por planta, número de semillas por planta, peso de 100 semillas con longitud de semilla, peso de 100 semillas con ancho de semilla y tamaño de vaina y tamaño de semilla permitirían reducir el número de atributos a considerar en futuras evaluaciones. Tanto para caracteres cuantitativos como para los cualitativos se pudieron diferenciar ambos tipos de garbanzo. Las variables cuantitativas que permitieron diferenciar los 4 grupos formados en el análisis de componentes principales fueron altura de planta, número de vaina por planta, número de semilla por planta, peso de 100 semillas y rendimiento por planta. En cuanto a los caracteres cualitativos, la presencia de antocianinas y el color de la flor fueron capaces de distinguir ambos tipos de garbanzo. En el análisis de componentes principales, los descriptores número de vaina por plantas y número de semillas por planta permitieron reconocer accesiones contrastantes separando ambos tipos de garbanzo. Dentro de las accesiones tipo Kabuli, las variables relacionadas al tamaño de semilla y tamaño de vaina y peso de grano permitieron agrupar a las accesiones comerciales Chiara, Felipe, Norteño y Chañarito. Otra accesión a considerar es México 4, ya que presenta un mayor rendimiento que el resto de las accesiones estudiadas.
La aplicación del análisis de procrustes generalizado permitió un mejor grado de agrupamiento de las accesiones en función de diferentes datos y hubo un consenso muy importante del 75,8%. Mediante el análisis discriminante se lograron detectar las variables morfoagronómicas más discriminantes, número de vaina por planta y rendimiento por planta. La tasa de error en el agrupamiento de las accesiones sugiere que existe un antecedente o fondo genético importante compartido entre las accesiones tipo Kabuli. Un importante aporte al programa de mejora genética fue haber obtenido una función canónica que permitirá en un futuro clasificar nuevas accesiones del banco de germoplasma en alguno de los grupos de origen establecidos en este trabajo. El material empleado en este estudio presenta una elevada variabilidad, lo que resalta la importancia del germoplasma, alienta el uso y aprovechamiento de los programas de mejora de garbanzo y de este modo amplía la base genética de este cultivo en Argentina. Bueno, eso sería toda la presentación de la tesis. Y bueno, como último, están los agradecimientos. Bueno, disculpe si me emociono, pero en primer lugar quiero agradecerle a la ingeniera Graciela Colavino, que fue hasta hace poco mi jefa de cátedra, que me ayudó a realizar los cursos, que me ayudó a realizar el trabajo de tesis, al igual que aprendí mucho de ella, junto a su esposo Jorge Mariotti. También así que muy agradecida a ella. También le quiero agradecer al ingeniero Carlos Budeguer, que es mi director de tesis, por todo el apoyo que me dio durante mi trabajo, al ingeniero Osvaldo Arce, porque además de hacerme las observaciones y las correcciones, me dio una mano también para que pueda acelerar los trámites para poder rendir mi tesis, al igual que al ingeniero Erazú también por su colaboración como integrante de la comisión asesora, a la ingeniera Julia Carreras, que me proporcionó los materiales para este trabajo, a la ingeniera Ana Fequete, del INTA, por haber proporcionado el lugar para realizar los ensayos. Bueno, y al jurado, la magíster Adriana del Valle Pastorice y la doctora María Josefina Ruiz y la doctora Gabriela Leofanti, porque fueron muy rápidas en sus correcciones, porque si no fuera por el trabajo que hicieron de sentarse y leer mi tesis, quizás yo no la estaría defendiendo en este momento, sino sería más adelante. Así que muy agradecidas a ellas tres por el tiempo que tuvieron y leer mi tesis y a su vez por las observaciones que me permitieron profesionalmente crecer. Y bueno, y a mis compañeros de maestría, Marisol, Reinaldo, Carlos, que muchas veces viajé con ellos a realizar los cursos, y colegas de la facultad de acá de la Universidad Nacional de Salta, Patricia, Liliana, Pamela, Emilce, y al señor Hilario Vallejo, que es el secretario de posgrado de la facultad de Tucumán, de agronomía, por todas las llamadas, mensajes de WhatsApp que le volví loca por el trámite de mi tesis. Así que, y bueno, y por último a mi familia, a Gabriel, que es mi compañero de vida, que también me apoyó para realizar los tesis, y a mis dos hijas, que las tuve durante todo el trabajo del comienzo de realizar los cursos y la tesis. Por eso a una la llamé Kiara, que es una de los cultivares unos cultivares inscriptos de Argentina, y la otra, bueno, es Bianca. Y bueno, y a mis padres, por haberme permitido estudiar, darme la posibilidad de poder estudiar una carrera universitaria y hoy poder rendir mi tesis de maestría. Así que muchas gracias y disculpen. Muy bien, muchas gracias, Verónica, felicitaciones. Gracias a usted también. Si quieres, bueno, ahí está. Vamos a dejar de compartir pantalla y bueno, vamos a pasar entonces al
al espacio que según el reglamento, para preguntas, dudas o algunos comentarios de parte del jurado. Muy bien. Antes de ello vamos a darle aunque sea un aplauso virtual, puede ser a Verónica, un aplauso virtual, Bien, aplaudirla Verónica. por su, Gracias. Sí, muy por bien. su exposición. Felicitaciones. Gracias. Bueno, Adriana, por favor, si quieres comenzar con tu... Bueno, cómo no. En primer lugar, quiero decir que me resultó un trabajo muy interesante de leer, por su gran potencial, sobre todo para ampliar la zona de cultivo en Salta, que es donde se ha llevado a cabo el trabajo. Un trabajo, por cierto, arduo, muy bien elaborado y correctamente escrito, es lo que ha sido mi percepción. Y sobre todo que hay un conjunto bastante grande de caracteres, tanto cuali como cuantitativos, que ha permitido a usted diferenciar las distintas accesiones con las que trabajó. Eso en cuanto a una apreciación general del trabajo y del desarrollo de la tesis. Y luego, para ser más corta, me quedó una pregunta que quizás sea curiosidad, pero me la quisiera sacar si es que es posible. De todas estas variaciones fenotípicas que usted ha determinado, que incluso está puesto en el trabajo, que es un estudio de diferencias fenotípicas en base a todas las variables de estas que he estudiado, yo le preguntaría cuáles de todos ellos, ya sea cuali o cuantitativo, elegiría usted para continuar un programa de mejoramiento en el lugar de trabajo que sería Salta, y que le permita efectivamente hacer un correlato de una variancia genética también, porque la variancia fenotípica puede tener una pequeña variación que usted dijo, ha reducido bastante el efecto del ambiente, pero siempre está esa posibilidad. Entonces, ¿cuáles elegiría usted como más indicativas, que también tienen variancia genética, para introducirla en programas de mejora? ¿Qué caracteres? Bueno, con respecto, bueno, en Argentina se produce, como dijimos, garbanzos tipo Kabuli. Entonces, para poder utilizar algunas variables, podría ser el número el tamaño de vaina o tamaño de semilla y el peso de 100 semillas, que demuestra que como la mayoría, pues sí, el 90%, porque es muy poco lo que se consume en Argentina, es todo para exportación, y como las exportaciones prefieren, los países exportadores prefieren granos de dimensiones grandes, entonces yo me inclinaría por elegir las variables que estén correlacionadas con el tamaño de grano, que serían el tamaño de semillas y el peso de 100 semillas. Bien, muchas gracias. Muy lindo el trabajo, la felicito. Gracias a usted. Gracias, Felicito a usted, Adriana. y a quienes la dirigieron también. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Doctora Josefina Ruiz. Sí, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, sí, también quería felicitar a Verónica por su trabajo, que estuvo muy bien desarrollado. La exposición fue muy clara también. Los objetivos y las hipótesis han estado muy bien escritos en el trabajo, y acá también en la exposición. La verdad que sí, tenía como algunas dudas, pero durante la exposición es como que fui pudiendo, han sido respondidas las dudas que tenía, pero si querés podés volvernos a contar un poco de nuevo cuál sería la importancia práctica de estas caracterizaciones que realizaste en tu trabajo. Si querés contar.
Bueno, la caracterización, bueno, se realizó, bueno, con el objetivo de poder contar con materiales que se los pueda conservar en los bancos de germoplasma, para posteriormente poder utilizar esos materiales en un programa cualquier programa de mejora genética de garbanzo y poder ampliar la base de genética del cultivo, ya que como dije en la presentación de la tesis, la mayor superficie sembrada de garbanzo es con los cultivares norteño y chañarito, a pesar de que hay otras inscriptas como Felipe, Kiara, pero esas son las dos principales. Entonces también sería muy importante poder en este trabajo, quizás el día de mañana realizar en un programa de mejora, poder realizar cruzamientos entre accesiones contrastantes para poder generar variabilidad genética y poder realizar selección de nuevos materiales. Perfecto. Bueno, sí, por mí está muy bien. Y bueno, sí, también felicitaciones a vos y a tus directores. Excelente. Gracias. Muchas gracias. Bien. Muy bien. Cedemos entonces la palabra a la doctora Gabriela Biofanti. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero felicitaciones. Ahora me imagino que estarás más tranquila. Entre medio de interrupciones se te cortó, así que bueno, muchos nervios. Pero estuviste muy clara y bueno, muy linda la presentación y el trabajo. La verdad que resumir todo lo que todas las mediciones que habías hecho en una exposición así sintética es un trabajo difícil y bueno, y estuvo muy claro, la verdad. Así que felicitaciones a vos y a tus directores, que estuvo muy lindo. Y bueno, una pregunta que te quería hacer es, teniendo en cuenta también, bueno, algo con respecto a lo que decía Adriana también, de todos los caracteres que vos evaluaste, algunos, como los cualitativos, por ahí tienen una heredabilidad que es más alta, en cambio los cuantitativos suelen estar por ahí gobernados por muchos genes y tienen más influencia ambiental. Entonces, en relación a eso, si uno tuviera que hacer una selección, por ejemplo, por rendimiento, que es uno de estos caracteres cuantitativos por ahí con más influencia en el ambiente, ¿qué tendrías que hacer en futuras evaluaciones para poder estar más segura de algún material que tenga realmente un rendimiento mayor y estable, digamos, ¿no? En diferentes ambientes. Bueno, en el trabajo, la accesión que mayor rendimiento presentó fue México 4, que no es una variedad que esté inscripta ni que sea comercial. Y en esta variedad se encontró que el número de foliolos por hoja estaba correlacionado con rendimiento. Quizás por ahí evaluando el tamaño de foliolos o el área foliar, ya haciendo otros estudios, podríamos relacionarlo con rendimiento para obtener cultivares que presenten mayor rendimiento. Y en cuanto a los caracteres cualitativos, si bien es verdad, son caracteres gobernados por un solo gen y que no presentan tanta influencia ambiental como los cuantitativos, los que me permitieron acá diferenciar, o sea, los caracteres más importantes que permitieron diferenciar ambos grupos fueron el color de la flor y la presencia de antocianinas. Pero también capaz que yo no analicé, pero podría analizarse la parte foliar, quizás relacionado con el color de los foliolos, capaz que también tenga que ver algo con la incidencia de la radiación, y a su vez también eso se exprese en el rendimiento, capaz que por ahí podría ir, ¿no? Bien, puede ser, sí. Bueno, sí, lo del buscar también un carácter cualitativo indicativo de
de algo que me genere más rendimiento, sería una buena posibilidad. Sí, Pero yo, o sea, pienso que sería como importante probar también estos materiales en diferentes ambientes, ya sea en diferentes años en el mismo lugar o en otros ambientes de otras regiones, como para ver si, por ejemplo, este material que a vos te dio mayor rendimiento, si tuvo que ver más la interacción del genotipo con el ambiente en ese año o en esas condiciones en particular, o si eso es estable en diferentes ambientes, ¿no? Por ahí, para esas variables es importante hacer esa prueba siempre. sí, totalmente. Y después, no, te quería preguntar porque una forma de ampliar la variabilidad es hacer este cruzamiento, un cruzamiento más amplio entre los materiales DESI y los Kabuli, que son por ahí los más lejanos. Y bueno, ¿qué aportaría o qué podría aportar los materiales DESI? ¿Qué características pensás que pueden ser valiosos de esos materiales para incorporar en los que se cultivan acá en Argentina? Bueno, si bien mi tesis no refería a lo que es, no se refería a, o no, a lo que es a la resistencia de factores bióticos y abióticos, los garbanzos tipo DESI se caracterizan por presentar resistencia por ejemplo, a diferentes razas de fusario, que es la enfermedad que más susceptible está entre las variedades que se cultivan actualmente. Entonces, dentro, por ejemplo, de las accesiones tipo India, estas 5 accesiones presentadas en el trabajo son líneas diferenciales para diferentes razas de fusario, lo cual se podría elegir uno de estas accesiones de origen India para cruzar, por ejemplo, con un cultivar norteño que presenta buen tamaño de grano y buena adaptabilidad en todas las zonas garbanceras de la provincia de Salta. O también elegir Chiara, que también por su buen tamaño de grano, peso de 100 semillas, se lo podría utilizar como progenitor con una de las accesiones de origen india. Bien, bueno, muchas gracias. No. Por mí no tengo más preguntas, más que felicitaciones y bueno. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Una vez terminado la parte concerniente a la evaluación, podemos dar lugar también para hacer algunos comentarios por parte de la Comisión de Supervisión. Está con nosotros también el doctor Luis Erazú, que integra el tribunal, y también puede, Luis, si deseas hacer algún comentario sobre el trabajo de tesis, sobre la exposición. Sí, buenos días. Quiero resaltar, digamos, la claridad conceptual del trabajo, lo que encaró Verónica, felicitarla, por supuesto, porque lo desarrolló muy bien, usó las herramientas adecuadas y trabajó, digamos, de un modo correcto el procesamiento de los datos, lo que le permitió llegar a buen fin, digamos, ¿no? Quiero resaltar lo útil también de esta tesis para seguir avanzando en el conocimiento que faltaba, digamos, para tener herramientas que permitan mejorar este cultivo y llegar a generar, digamos, nuevo conocimiento y nueva información que permita plasmarlo directamente en terreno, ¿no? En cosas concretas. No quiero dejar pasar, digamos, también la oportunidad de felicitar a Carlos Budeguer, a Graciela Colavino y a Jorge Mariotti, que sin lugar a dudas han contribuido mucho al buen fin y a la formación de Verónica. Por mi parte, ninguna otra cosa más. Muy bien, muchas gracias, Luis. También está presente Osvaldo Arce, el magíster Osvaldo Arce, que lo hace en doble calidad en este caso. Es también miembro de la Comisión de Supervisión y director de la Maestría en Ciencias Agrarias. Osvaldo. Hola, bueno, Verónica, te quiero felicitar. Yo
además soy docente de la maestría y bueno, me acuerdo cuando estábamos haciendo el curso de bioestadística y Verónica me contaba su idea. Yo decía, no, Verónica, vos acá vas a necesitar análisis multivariado y eso no damos en la maestría. Igual yo recuerdo que, si mal no recuerdo, yo bueno, sé que va a haber uno en la maestría en estadística, yo te voy a avisar. Y bueno, Verónica se vino con otra compañera de Salta, me acuerdo, y tomó un curso de Sergio Bramardi de análisis multivariado. Así que bueno, yo te felicito, la verdad, te has dedicado mucho, te has puesto a estudiar todas estas técnicas de análisis multivariado en profundidad. Así que bueno, ha sido la verdad un gusto que hayas pasado por nuestra maestría. Siempre es bueno tener un egresado. Sos la primera egresada de esta nueva gestión de la maestría, lo cual para mí, para Sergio, el comité académico es un orgullo. Bueno, el trámite fue complicado, pero bueno, justo agarró la pandemia, bueno, tratamos de sacarlo lo más rápido posible, y bueno, y aquí estamos. Así que te felicito, Verónica, a Graciela, Carlos, que han sido tu director y codirector, y bueno, Luis, con reuníamos que eran bien fructíferas las reuniones de comisión de supervisión. Así que bueno, Verónica, estoy realmente muy contento y muy orgulloso de tu trabajo. Así que, bueno, un gran saludo, Verónica, y nos veremos pronto en algún momento seguramente. Gracias. Bien, muchas gracias, Osvaldo. Bueno, podemos dar lugar también a la directora de la tesis, ¿sí? a la magíster Norma Collavino, si quiere hacer algún comentario sobre el trabajo. Bueno, buenos días a todos. Digamos, con algunos tengo mucho contacto y especial cariño por la ayuda que tuvieron en este tiempo tan difícil para Verónica, pero sobre todo felicitarla a ella, porque frente al desafío de una tesis así, como acaba de decir Osvaldo Arce, un análisis multivariado, estadística, que digamos que no es fácil tomar cursos fuera del programa de una maestría, me pareció excelente, y la dedicación de ella, el esfuerzo puesto teniendo chicos chiquitos, y le agradezco y estoy feliz de que se haya concretado la tesis y agradecida a todos los compañeros de trabajo que tuvo y a todos los colegas de la universidad. Bueno, muchas gracias. Magíster Carlos Budeguer, codirector. Bueno, la verdad, Verónica, mucha felicidad. Estoy muy contento de que finalmente puedas haber defendido la tesis, que se nota que estuviste muy bien dirigida y muy bien asesorada con todo el análisis que hiciste. Y la verdad que va a ser una tesis de mucha utilidad para futuros colegas que quieran trabajar con garbanzos de la colección por todos los datos que vos estás aportando con esta tesis. Y bueno, y la verdad que la demora fue simplemente burocrática, pero se nota mucho toda la dedicación y el esfuerzo que pusiste en esta tesis, así que bueno, la verdad que estoy muy contento y te felicito de corazón por este momento. Y muchas felicidades también, bueno, al jurado, a la comisión de seguimiento y a Graciela por todo el trabajo que hicieron. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a estar entonces dejando que el jurado realice las deliberaciones. Claro. Sí. Si me permitís. Sí. Bueno, quiero hacer, que esto lo debería haber hecho al inicio, pero bueno, se pasó. Un gusto conocer al resto a los otros miembros del jurado, Gabriela y Josefina.
Y ya que no podemos vernos personalmente, enviar un gran saludo al ingeniero Mariotti, a Graciela Colavino, que he tenido oportunidad de compartir gratos momentos, y también Osvaldo Arce, Luis Erazú, que hace rato que no lo veo, Carlos Budeguer, en fin, a la gente que está mirando, Mónica Dilacio, el resto no sé si los ubico, pero bueno, un gusto compartir este momento. Muy bien. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias. Bueno, vamos a poner en sala de espera a los que no forman parte del jurado, y el jurado va a emitir su dictamen, y luego vamos a volver a conectarnos para la lectura. Aprovecho, Verónica, para decirte si quieres compartir el link para el Zoom, para aquellos que quieran estar presentes en la lectura del dictamen, lo podés hacer. Bueno. Así que lo podés compartir. Bueno, enseguida entonces nos vamos a ver. Muy bien, estamos nuevamente. Antes de hacer la lectura del dictamen, el secretario de la Maestría en Ciencias Agrarias, Hilario Vallejo, quiere decir también unas palabras. Hilario. Sí, buen día a todos. Primero, mis felicitaciones a Verónica. Gracias. Todo lo que tiene se lo ha ganado con mucho esfuerzo, con mucha valentía, con mucha dedicación, y ha buscado la excelencia siempre, desde el momento en que empezó a ir con su bebé a tomar las clases, con su marido que la acompañaba. Me parece que es importante destacar el trabajo de ella y toda esta carrera de posgrado que ha hecho con tanto esfuerzo, porque no solo ha buscado la excelencia, sino que se ha destacado como mujer profesional, como mujer madre, como esposa, y la ayuda de su compañero, que ha sido realmente fabulosa y ha sido un gran ejemplo para todos los maestrandos de nuestra maestría. Así que contarles eso, ella fue hasta con el bebé, tuvo que trasladarse a Tucumán desde Salta con el bebé. Ha sido muy tolerante, muy paciente, como todos los salteños, cuando por ahí hubo trabas burocráticas, y la verdad es que en estos años nuevos, estos años donde vivimos la revalorización de la mujer, me parece que lo de ella ha sido un gran ejemplo, y bueno, eso, mi felicitación enorme para la maestría en general, para la maestría como equipo. Ha sido un honor contar con ella como maestrante. Gracias, Hilario. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a proceder. Carol, disculpame, quisiera transmitirle a Verónica el saludo del ingeniero Juan Carlos Ramallo, que me acaba de decir que te manda felicitaciones, y bueno, lamenta no haber podido estar, está un poco enfermo. Así que te quería transmitir sus saludos. Gracias, Carlos. Bueno, gracias, Muchas gracias. Y mis saludos también para el ingeniero Ramallo. Muy bien. Bueno, vamos entonces a proceder a hacer la lectura del acta de defensa de tesis. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, al primer día del mes de diciembre del año 2021, siendo la hora 9, mediante el uso de medios audiovisuales sincrónicos de la Secretaría de Posgrado e Investigación de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán, se reúne el jurado que debe dictaminar sobre el trabajo de tesis de maestría presentada por la ingeniera agrónoma Verónica Castillo, titulado Estudio de la variabilidad fenotípica en las secciones de garbanzo Cícera vietinum mediante el uso de descriptores morfológicos y agronómicos en la provincia de Salta, para optar al grado académico superior de Magíster en Ciencias Agrarias con orientación en producción sostenible, integrado por las siguientes profesionales: Magíster Adriana del Valle Pastoriza, doctora María Josefina Ruiz y doctora Gabriela Agustina Leofal.
Se encuentra presente también el doctor Luis Ernesto Erazú, quien representa a la Comisión de Supervisión de acuerdo a la reglamentación vigente. Asistieron a la defensa de tesis la directora del mencionado trabajo, Magíster Graciela Norma Cogliavino, así como el codirector Magíster Carlos Jorge Budeguer, autoridades de la Facultad de Agronomía y Zootecnia y público en general. Asimismo, se hace constar que la presente defensa se enmarca en los términos de las resoluciones del Honorable Consejo Superior de la UNT número 2558 del 2012 y 738 del 2014, así como los decretos de necesidad y urgencia 297, 325, 355 y 408 del Poder Ejecutivo de la Nación sobre el aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia de COVID-19. Como consta en el acta precedente, el jurado ha aceptado el presente trabajo, por lo que la aspirante sostuvo la defensa de su tesis de maestría en sesión pública y solemne. El jurado ha analizado la tesis presentada por la ingeniera agrónoma Verónica Castillo, considerándola adecuada, en mérito que ha planteado correctamente objetivos y metodología experimental e interpretación de la información, obteniendo resultados relevantes y originales. Se ha logrado la caracterización de 93 sesiones de garbanzo mediante descriptores morfológicos y agronómicos, cualitativos y cuantitativos en el Valle del Lerma, Salta. Los datos se procesaron utilizando métodos de clasificación, ordenamiento, análisis de procrustes generalizado y análisis discriminante. Este estudio permitió concluir que existe una considerable variabilidad en todos los caracteres estudiados. De este modo, podría ser utilizada la información para introducir germoplasma con mayor divergencia genética, seleccionando los progenitores con los mayores contrastes genéticos para los programas de mejora y ampliar la base genética del garbanzo en Argentina. El trabajo de tesis se destaca por su excelente formulación y redacción, abarcando de manera integral todas las etapas experimentales planteadas. La exposición fue clara, ordenada, dinámica y con una duración apropiada. El jurado destaca la capacidad de síntesis, seguridad y desenvoltura de la tesista durante toda la presentación. La aspirante respondió en forma muy satisfactoria todas las preguntas formuladas por los miembros del jurado en lo concerniente al contexto teórico y de aplicación en el que está enmarcado su trabajo de tesis, demostrando solidez en el conocimiento de la temática. La tesis expuesta presentó un adecuado potencial de los resultados obtenidos para futuras aplicaciones. Los resultados y discusión reflejan un muy buen dominio de la terminología de la disciplina y la bibliografía correspondiente. Por lo precedentemente consignado y destacando el valor del proceso de investigación realizado y la importancia de la contribución al conocimiento regional, nacional e internacional, este jurado califica por unanimidad el trabajo de tesis de maestría con 10 sobresalientes. Se firman, para constancia, 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. Magíster Adriana del Valle Pastoriza, doctora María Josefina Ruiz, doctora Gabriela Agustina Leofanti y doctor Luis Ernesto Erazú. Felicitaciones, Magíster Verónica Castillo. Gracias. Gracias. Felicitaciones, Verónica. Muy bien. No, gracias a ustedes, la verdad que realizando esta tesis, realizando los cursos, aprendí un montón de la jurada, de la doctora Leofanti, que me va a servir, bueno, que me sirvió para mi tesis y que me va a servir también para escribir trabajo de investigación. Así que yo muy agradecida a las 3, a Adriana y a Josefina, la verdad que súper agradecida. Muchísimas gracias. Y a todos. Terminas bien el año. Felicitaciones. Gracias. Hay que descansar y festejar. Bendiciones. Festejar. A disfrutar. Sí, felicitaciones. Sí. Pero me alegra. Gracias a todos. Muchas gracias.
Bueno, en nombre Muchas de la gracias. Secretaría de Posgrado de la Facultad de Agronomía y Zootecnia agradecemos la presencia del jurado que contribuyó de manera con calidad al trabajo de evaluación de la tesis. Bueno, por supuesto a Verónica y a los miembros de la comisión y a los directores y comité académico de la maestría. Esta tesis va a estar, fue grabada y va a estar en el canal de YouTube de la Secretaría para todos los que deseen después visitarla. Bueno, Muchas también gracias. le quería agradecer a usted, Carlos, por toda esta última semana que me estuvo contactando y haciendo los trámites para la exposición de la tesis. Muchas gracias. No, pues nada, Verónica. Muy Sí, bien. muchas gracias, Jaro, porque salió impecable esta defensa en forma virtual y bueno, estamos todos presentes, la verdad que se desenvolvió muy bien, así que muchas gracias por haber hecho posible de esta forma la defensa. Bueno, muy bien. Estamos en contacto entonces por cualquier cosa que necesiten, ¿no? Bueno, gracias. Bien. Hasta luego. Felicitaciones. Que la pasen Vero. bien. Felicitaciones. Feliz año. Felicitaciones Saludos a y todos, hasta luego. gracias. Año para Está todos. todo bien. Realmente. Hasta luego. Feliz. Hasta luego. Muchas gracias.